Muy buenas noches, bienvenidos a este especial El Proyecto es Colombia. Durante los próximos 15 días vamos a dedicar espacio de nuestro noticiero para analizar los efectos sociales y económicos que ha dejado esta pandemia en nuestro país. Pero por supuesto también para analizar los retos que hay que asumir para encontrar salidas. Doctora Fernanda Hernández, muy buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. Los saludo desde la terraza de la Fundación Cardioinfantil. Durante este especial hablaremos con autoridades en el tema sobre salud, ciencia, economía, educación, medio ambiente, cultura. También sobre política, urbanismo y convivencia ciudadana, porque todos estos aspectos de la vida se vieron afectados de una u otra manera por la crisis causada por este coronavirus. Y doctora Fernanda, pues vamos a comenzar hablando de salud. Estamos aquí en la Fundación Cardioinfantil, uno de los centros asistenciales más importantes de América Latina y líder en medicina cardiovascular. Eso que ustedes ven es un puesto ampliado de urgencias que fue adaptado por este centro asistencial para recibir pacientes y verificar cuál de ellos tiene finalmente COVID-19. Y es que las clínicas y hospitales se convirtieron en epicentro para hacerle frente al virus. La prioridad al inicio de la pandemia fue proteger la vida, cuidar la salud con el aislamiento preventivo obligatorio, una medida que pretendía que el país, por supuesto, el sistema de salud y todos estuviéramos mejor preparados. De esta manera, aumentó la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y creció de manera significativa el número de pruebas que se realizan a diario. Sin embargo, doctora Fernanda, la pandemia desnudó abiertamente las falencias de nuestro sistema de salud, muchas de ellas sobrediagnosticadas y en la mayoría sin solución. Desde marzo de este año, el panorama que muchos empezamos a ver fue este. Una postal que nunca habíamos imaginado tomar, tener y mucho menos exhibir. De un momento a otro, un virus nos hizo ver tan vulnerables, tan frágiles, tan humanos y tan llenos de miedo a lo desconocido. Era como si la humanidad, acostumbrada a vivir a gran velocidad y a tener el control de todo, lo perdiera en cuestión de instantes. Hemos evaluado que el COVID-19 puede ser considerado como una pandemia. Sin embargo, esa alerta que se desató a miles de kilómetros de nuestro entorno parecía en un comienzo no solo lejana, sino imposible de que nos tocara. Organización Mundial de Salud clasifica coronavirus como pandemia. Primer caso hoy en la Argentina de coronavirus. Primeros casos de COVID-19 en México. El COVID-19 ha llegado al Perú. Pero finalmente nos tocó. Se trata de una joven de 19 años proveniente de Milán. El 6 de marzo de este año 2020, el que muchos quieren mandar al olvido, el Ministerio de Salud reportó el primer caso confirmado de COVID-19 en el país. Esa primera confirmación fue la cuota inicial de la pesadilla de la cual aún hoy no salimos. El Ministerio de Salud informó en su reporte de las últimas 24 horas la muerte de 54 personas. Colombia superó los 500.000 casos confirmados por COVID-19. La cadena de malas noticias se extendió por prácticamente todo el territorio. A cada minuto, una noticia mala, que se sumaba a otra y a otra. Estamos en una situación de desastre. ¿Alguien no comprende esto? Con el paso de los días, con los ecos de esas noticias sobre la pandemia, llegó el miedo. Y con él, esa reacción instintiva de conservación. También llegaron las medidas que nunca pensamos que nos iban a tocar. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Bogotá se queda en casa. Todo el mundo se queda en casa. De un momento a otro, dejamos de ser libres. Ya no pudimos salir ni siquiera a la esquina. Ni siquiera pudimos volver a vernos en muchas ocasiones con nuestros seres queridos. Nos vimos encerrados por cuenta de ese enemigo invisible del que todo el mundo comenzó a hablar, pero del que muy pocos tenían certeza alguna. Este virus es muy parecido a uno que ya habíamos visto hace muchos años, que es el virus del SARS. Fue una espiral de incertidumbre. ¿Quién iba a pensar que de un momento a otro ni las obligaciones laborales o académicas que tanto nos agobian y nos hacen salir a eternos trancones, congestiones, filas, trámites, compras, se esfumarían como por arte de magia? Una magia macabra que nos aterrorizó y nos llevó a la fuerza a confinarnos y a escondernos de un virus. Y con el encierro llegó la ruina económica.
fue una tormenta perfecta de caos, miedo, quiebra, agonía y depresión. Todo por culpa de un virus que prácticamente nos acorraló. Tenemos que levantarnos cada día y sacar fuerzas de donde no hay para enfrentarnos a una situación potencialmente letal. Mientras tanto, esta postal, ¿se acuerdan? Cada vez se volvió más viral, más común y de la que tanto hemos hablado por meses. Considero que si Dios me puso en este momento acá, es porque soy su herramienta. Y solamente a través de ella es como yo puedo brindar mi trabajo. Espero que ustedes lo puedan entender. Esto es muy heavy. Es que a mí sí se me murieron niños. Nos pusimos de un día para otro, de tú a tú con los médicos, con el mundo científico, como si todos supiéramos de un virus misterioso que llegó de China. El virus que era del animal, ahora es un virus de hombre. Apareció uno nuevo en el 2003, que se llamó el SARS. Antes de que llegue una epidemia, tenemos que hacer la prevención. En un abrir y cerrar de ojos, el miedo a ser tan vulnerable nos hizo entender que quienes trabajan en el sector de la salud hacían parte de la que tanto mencionamos como la primera línea de esa batalla por nuestras vidas. Yo atiendo niños y me ha tocado atender niños en cuidados intensivos muy graves. Es un poco difícil estar con todo esto por más de 18, 24 horas. Con semejante reflector encima, la salud volvió a estar en el primer lugar de la atención de los colombianos. Todos hablábamos de eso, de síntomas, de UCI, de urgencias. Con cada día que pasaba, las escenas se repetían una y otra vez en cada rincón de Colombia. Los hospitales concentraban la atención nacional. Unos con médicos y demás personal de salud, otros con muy pocos de esos héroes y con las uñas, como gatos patas arriba, enfrentándose a ese enemigo inmisericordia, invisible e incontrolable. Casi que aruñando, sí, están con las uñas, pues por la incapacidad que tenemos al momento de la obtención de los recursos necesarios. Esa guerra dejó tendido a más de un miembro de ese batallón por la vida. Eran médicos, enfermeras, bacteriólogos, paramédicos. Todos siempre habían estado ahí, anónimos, ocultos en la maraña de nuestra cotidianidad, y no nos habíamos dado cuenta de su enorme valor, de su vocación y del sacrificio que muchos hacen para trabajar en medio de enormes dificultades. Y es que la pandemia nos puso de nuevo a pensar en el sistema de salud que tenemos, ese del que tanto hablamos, la gran mayoría de veces para criticarlo, y que tiene características que lo hacen muy especial. Lo más grave de toda esta cuestión, un año, digámoslo así, del destape de la tragedia de la salud en Colombia por causa de la pandemia. ¿Y cuál es la eterna tragedia? Un informe del Banco Mundial tal vez resume en buena medida el drama. Según el reporte, desde hace 27 años Colombia ha logrado aumentar de manera importante la cobertura en la atención de salud en todos los rincones de nuestra geografía. Pero el mismo informe advierte que la calidad de esa atención es su gran talón de Aquiles. Por ejemplo, el reporte refiere un estudio de la Comisión de Salud Global de Lancet en el que se revelan varias cifras. Cada año, al menos 22.000 colombianos se mueren por mala calidad de la atención en salud. Otros 12.000 mueren por falta de acceso a esos servicios. Y un dato más, la tasa de mortalidad materna, dice el Banco Mundial, sigue siendo de las peores comparada con los demás países de la OCDE, un 25% más alta que en México. Los países que mejor han manejado la pandemia son los países asiáticos. Y son países que tienen sistemas públicos absolutamente preventivos, con detección temprana, evidentemente sistemas de salud menos costosos, porque entre usted más previene, pues son sistemas que son sostenibles financieramente. Es clave el nivel primario de atención. Usted quiere evitar que más pacientes se infecten, que más pacientes graves lleguen a cuidados intensivos o que lo identifiquen mucho más tempranamente. Debe fortalecer la red hospitalaria del primer nivel y del segundo nivel de complejidad. Todo se concentró durante muchos años en los niveles altos de complejidad, tercer nivel, cuarto nivel de complejidad. El cuadro clínico de nuestro sistema de salud arroja otros resultados contradictorios.
Los presupuestos han aumentado en los últimos 20 años, pero eso no necesariamente se refleja en la atención y en la calidad de los servicios. Las EPS se llevan casi todos los trofeos del mal servicio, exclusión, negligencia e indolencia. No en vano, casi el 70% de las tutelas que la justicia tiene que resolver cada año están relacionadas con el derecho a una salud digna. Si este sistema de salud es un sistema que se fundamenta en empresas que deben ser productivas económicamente, que deben ser rentables desde el punto de vista económico, pues entonces usted entiende, y usted lo hablábamos hace un momento, el mercado se mueve ¿dónde? Donde hay dinero. Y entonces, por eso esa es la razón por la cual los hospitales públicos, ¿cierto?, que tenían como cuestión misional prestar el servicio, atender a la gente según su necesidad, fueron convertidos en empresas sociales del Estado, empresas. Ese otro síntoma del que habla el doctor Izaza se siente con más rigor en las zonas rurales y apartadas. Hay un enorme bache entre los centros asistenciales de las capitales y grandes ciudades del país y los de otras regiones de Colombia. Este, por ejemplo, es el Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, Chocó. Este es el Hospital de San Andrés, justo días antes del pasado huracán Iota. Un enorme contraste con otros hospitales públicos del país. Trabajamos con tecnología de punta, tenemos los mejores especialistas. Nuestra infraestructura es realmente impresionante. Y ni qué decir el contraste con los centros asistenciales privados. Y precisamente ahí viene la otra radiografía en esta historia clínica del sistema de salud en Colombia. La del personal de la salud, que en esta pandemia pudo por fin hacer que el país prestara atención a sus reclamos de tantos años, tan justificados y tan urgentes de resolver. Acá en el hospital, más que todo lo que ha sido el transporte, la falta de insumos, que muchas veces tenemos que trabajar bueno, con las garras, con lo que sea. Aproximadamente son 120.000 médicos en el país, el 75-80% son médicos generales y los demás somos médicos especialistas. De todos estos trabajadores, el 80% estamos contratados bajo formas de contratación absolutamente precarias, que van desde el destajo, contratos de prestación de servicios, por evento y con pagos. Mientras el gobierno actual insiste en que el presupuesto del sector es el más alto de los últimos tiempos, más de 37 billones de pesos para el año entrante, en el Congreso avanza un proyecto para reformar el sistema que viene desde hace casi 30 años amparado en la famosa Ley 100. Médicos y gremios de la salud ya pusieron el grito en el cielo porque aseguran que esa no es la solución a los problemas del sector. El país necesita una reforma estructural del sistema de salud que reglamente la ley estatutaria. Colombia tiene el constitucionalismo de más avanzado del mundo en materia del derecho fundamental a salud frente a un sistema demasiado mercantilizado y que niega demasiados servicios de salud para las posibilidades que tiene. En medio de este panorama, muchos expertos como exministros e integrantes de las sociedades médicas del país reconocen los avances de Colombia en prevención de mortalidad infantil, en vacunación, en control de costos de medicamentos, en cobertura universal. Hay muchos lentes para observar a este paciente llamado la salud en Colombia. Un paciente que este año entró a cuidados intensivos por cuenta de la pandemia y al que le espera para curarse un camino largo, incierto y difícil. De este diagnóstico surgen muchas preguntas. ¿Qué tanto hay que reformar nuestro sistema de salud? ¿Hay que acabar las EPS? ¿Cómo se combaten la corrupción y la politiquería que afectan a los centros asistenciales, especialmente en las regiones? El doctor Juan Pablo Uribe fue ministro de Salud y Protección Social y es uno de los médicos colombianos que más ha trabajado en políticas públicas de salud. Juan Roberto habló con él sobre las lecciones que ha dejado esta pandemia al sector salud y, por supuesto, las perspectivas hacia el futuro. Doctor Juan Pablo Uribe, si uno pudiera mirar desde arriba, como haciendo el símil de un dron, el sistema de salud que ha estado en el ojo del huracán, ha estado en la lupa de la opinión pública, pero ha estado también en la primera línea de esta batalla contra esta enfermedad desconocida, inédita, voraz. ¿Cómo lo ve el sistema de salud en Colombia? Usted que lo manejó como ministro y que toda la vida lleva metido en el sistema de salud. Ha estado, yo diría que a la altura de un reto mayor. Quiero resaltar el talento humano maravilloso
que se ha entregado de día y de noche, que en muchos casos ha llegado incluso a entregar la vida, que se ha vuelto visible para todos los colombianos. Yo creo que nos debemos sentir orgullosos y agradecidos con la respuesta del sistema de salud colombiano. Sí, y ahí viene un punto importante que usted mencionaba alguna vez, obviamente antes de la pandemia, y usted hablaba de que la competencia tiene que estar dada en un entorno donde haya regulación justa y mayor objetividad en la evaluación del desempeño de quienes prestan el servicio de salud en Colombia. ¿Cómo debería ser esa evaluación justa, ministro? Casi que debería ser en torno al propósito que justifica un sistema de salud en una sociedad. Debe ser una evaluación que cubre lo que llamamos la triple meta, una evaluación que mira cada una de esas instituciones, asegurador o prestador, resultados en términos de bienestar y de mejor salud, respeto y servicio por el ciudadano y eficiencia en el manejo de los recursos económicos. Desde el hospital más humilde hasta el más especializado, han tenido que recurrir a un tema que sonaba exótico para muchos colombianos, y de hecho sigue sonando exótico para muchos que no tienen acceso, pero también ha dejado al descubierto que la tecnología, entre muchas otras disciplinas, le ha servido a la salud para hacerla más ágil, más eficiente, sobre todo para que llegue a más gente. En este campo en particular, mire lo que ha pasado con la telemedicina, con la teleasistencia, con la orientación médica a familias que se quedan en la casa. Hemos visto cómo la consulta de urgencias, que era un dolor de cabeza, Juan Roberto, la mayoría de la gente ha entendido que irse a un servicio de urgencias es innecesario cuando se puede hacer una teleconsulta, una orientación telefónica, incluso un cuidado en casa. Y eso es algo bueno que nos está quedando. Ahí tal vez valdría la pena es que ese tipo de, no solo ese tipo de avances, pero esta manera en que ha evolucionado el sistema de salud también llegara al sector rural, que yo creo, doctor Juan Pablo, ahí hay una gran brecha enorme. ¿Cómo hacemos hacia adelante para que no haya esa brecha en hospitales especializados y hospitales, digamos, de atención básica? Necesitamos, sin duda alguna, fortalecer lo que hemos llamado los subsidios de oferta, los presupuestos que llegan y están disponibles para esas poblaciones dispersas o vulnerables, y muy importante, el hospital público colombiano. Yo creo que nadie va a dudar hoy en día de que necesitamos políticas públicas en salud específicas para los sectores rurales y de poblaciones dispersas. ¿Cómo despolitiza uno la salud en Colombia? Sobre todo en esas zonas tan apartadas de Colombia que necesitan atención y buenos hospitales. Sí, yo creo que es muy importante que Colombia tenga una visión de largo plazo de ese sistema de salud que quiere construir, que toma décadas, que no se hace de la noche a la mañana. Yo creo que tenemos que soñar ese sistema equitativo para todos los colombianos, flexible para reconocer esas diferencias regionales que tenemos, técnico en el sentido de que muchas de las políticas deben pasar los periodos de ministros, los periodos de presidentes y volverse políticas de Estado realmente. Tendrá problemas, tendrá fallas, ocurrirán cosas que tendremos que ir mejorando, pero que nos dé orgullo a los colombianos. ¿Qué hacemos con las EPS? Creo en el aseguramiento. Este sistema de salud hoy tiene cobertura universal. Tiene un financiamiento que es progresivo, que redistribuye recursos de manera muy importante. Tiene un plan de beneficios tremendamente generoso, para algunos exageradamente generoso. Logra una protección financiera de los hogares y un menor gasto en el bolsillo que es reconocido mundialmente, de manera que tiene cosas que, de nuevo, sin intensidad afectiva, siendo objetivos, debemos reconocer. Hablemos un poco, doctor Juan Pablo, del personal de la salud. ¿Cómo les mejoramos las condiciones a médicos, enfermeras, bacteriólogos, bacteriólogas, epidemiólogos? Es decir, todas las disciplinas de la salud que claman a gritos por unas mejores condiciones. Pero yo quiero irme a algo más de fondo, que es formalizar la parte contractual laboral de los profesionales de la salud. De fondo, necesitamos que las organizaciones en las cuales ellos trabajan y la sociedad a la que sirven los reconozcan como valiosos. La gente que está en el sector salud, Juan Roberto, está ahí porque escogió servir. Y yo creo que reconocerlos como se ha hecho en estos meses y quedarnos con ese reconocimiento hacia adelante, entendiendo que un médico o una enfermera, como un maestro o una profesora, son centrales en el desarrollo de este país, va a ser una ganancia inmensa. El sistema de salud en Colombia, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es el estado de salud del sistema de salud en Colombia? Pues yo creo que es un paciente que no está en cuidado intensivo como muchos creen. Es un sistema que debe, de nuevo, apostarle a una visión de largo plazo. Debe dejar de buscar soluciones efectistas inmediatas
por ese tema de servicio y calidad que es lo que toca a todos los ciudadanos. Por eso es tan importante la habilitación y la acreditación, la evaluación del desempeño de aseguradores y de prestadores. Lo más importante para la gente es que la atiendan bien con los resultados que quisiéramos obtener. En términos financieros, ¿ese estado de salud cómo está? En términos financieros está casi que, digámoslo, algunos dirían que ahí sí está de cuidado intensivo, pero de fondo detrás de ese desequilibrio financiero está esa visión del sector salud que queremos los colombianos, que tiene que armonizar ese derecho a la salud con las capacidades reales de servirle a los ciudadanos en todo momento, en todo el territorio nacional. Y si uno quisiera comparar en términos invasivos el tema de la política, el tema de la corrupción en el sistema de salud, ¿cómo lo mediría y cómo lo diagnosticaría? Sin duda hay tres problemas que son de país, que tienen una afectación sistémica y permanente sobre la salud de los colombianos. Uno de ellos para mí es la inequidad y la pobreza. El segundo es la violencia. Y fíjese, no hablamos de salud mental en este momento, pero fíjese los temas de violencia doméstica, de violencia contra la mujer. La violencia en general entre los colombianos nos quita mucho bienestar y mucha salud. Y por último está la corrupción, o un paso antes, la solidez y la transparencia en los manejos de recursos que son múltiples, pero siempre insuficientes. Son problemas muy importantes para el desempeño del sistema de salud. Pues doctor Juan Pablo Uribe, ha sido un placer, un gusto tenerlo en este especial, el Proyectos Colombia de Noticias Caracol. Juan Roberto, muchas gracias. Muy amable. Ya vimos las características y las fallas de nuestro sistema de salud que quedaron al descubierto con la pandemia del coronavirus. Ahora hablemos del diagnóstico de la salud de los colombianos, doctora Fernanda. Juan Roberto, esta pandemia llegó en medio de otra epidemia, la de enfermedades no transmisibles. Cada año en Colombia más de 110.000 personas fallecen por enfermedades crónicas, como padecimientos cardiovasculares, cáncer, diabetes y condiciones pulmonares. Así nos encontró la pandemia. María del Pilar, 40 años, desplazada, vive al sur de Bogotá, en Soacha. Está diagnosticada con diabetes hace 14 años. Le dicen a uno, es que usted se tiene que comer exactamente esto, pero no cuentan con que el bolsillo de uno, tú no tienes para comprarte una avena fitness, sino una guapanela con pan. Javier Enrique, 84 años, pensionado, vive al norte de Bogotá, en Usaquén. Tiene hipertensión y es operado del corazón hace también 14 años. La frutica, don Javier, aquí en los desiertos. Yo todos los días como mucha fruta y los demás alimentos, carne poca, pero pescado y pollo, sí. Ambos son colombianos, tienen enfermedades crónicas y de entrada se hacen evidentes sus diferencias socioeconómicas, las cuales tienen mucho que ver con la salud, un concepto del que todos tenemos ideas distintas. Para mí, estar saludable es estar bien conmigo misma y llevar un buen estilo de vida. Es tener trabajo y hacer lo que normalmente siempre hago. Contar con integridad física y mental. Es estar positivo ante todo lo que se presenta en la vida. Para mí, estar saludable es tener una buena conexión con la naturaleza, tener una buena alimentación y un estado mental tranquilo. Estar en mi casa y comer bien. Realizar cualquier actividad de recreación que nos genere bienestar íntegro. Respirar bien, hacer ejercicio. Estar en paz con uno mismo y ser agradecido. Es estar lleno de alegría. Tener un buen trabajo, vivir dignamente. Salud, un concepto amplio definido desde el año 1948 con la Constitución de la Organización Mundial de la Salud como: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La definición no ha cambiado en 72 años. Además, se dejó claro que la salud debe formar parte del patrimonio de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, política, creencia, condición económica o social. Teniendo en cuenta esto, ¿qué tan saludables somos los colombianos? Yo diría que es complicado calificar qué tan saludables somos los colombianos. Es importante entender o saber en qué punto nos vamos a parar. Precisamente podemos ubicarnos en una serie de indicadores y clasificaciones mundiales que confirman que en Colombia se han hecho esfuerzos que han llevado a logros como la disminución del consumo de tabaco, de la mortalidad materna y al aumento de la expectativa de vida, entre otros.
De hecho, pocos saben, pero el DANE publicó que actualmente en Colombia tenemos 12.226 personas mayores de 100 años, algo que antes no veíamos. En Colombia han habido grandes avances. Podemos calificar la salud en general, que va avanzando, por supuesto, hay áreas que pueden ser mejoradas. Si nos vamos a parar en indicadores internacionales, Colombia se encuentra en un buen nivel. Si uno va a mirar más profundamente lo que hay detrás de los indicadores, se encuentra que Colombia es un país que tiene enormes desigualdades injustas, innecesarias y evitables. Para la muestra, un botón, María del Pilar y Javier. Yo como persona con diabetes he visto que a muchas personas la calidad de vida les cambia cuando tienen una bomba de insulina. Le he preguntado al médico y me dice, le digo, doctor, ¿qué hago yo? Porque yo quiero una bomba de insulina. Un médico me dijo en Bucaramanga, un endocrino, me dijo, le voy a ser muy sincero, la bomba de insulina es demasiado cara, usted no puede acceder a eso. Han tomado todas las precauciones del caso para la reclamación de los medicamentos, que uno mande una persona, lo reclame, o que se pueden reclamar a domicilio, también prestan ese servicio, de manera que yo me siento bien, no he tenido ninguna queja. Son precisamente estas diferencias prevenibles e injustas las que ocultan los fríos indicadores. Entonces, mientras la mortalidad infantil en Colombia está por debajo de 15 y ya estamos muy cercanos a la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la de Colombia, la mortalidad infantil de La Guajira o la mortalidad infantil de Chocó está en los niveles de África subsahariana. Estas inequidades históricas no discriminan. Si pasamos de los niños, que cada vez es una población menor, y en su lugar crece la de mayores de 60 años, que ya supera los 6 millones, ahí también hay temas por resolver. El logro de vivir más años no necesariamente se asocia a calidad de vida. El 45% de los mayores de 60 años en el país tienen riesgo de malnutrición. El 40% han referido algún síntoma de depresión. El 61% de las personas mayores de 60 años en el país tienen hipertensión arterial, otras tienen diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y son estas las enfermedades crónicas las que encabezan indicadores poco alentadores sobre la salud de los colombianos. Es sumamente preocupante, ¿no? Más o menos 2 de cada 3 adultos tienen sobrepeso o obesidad. La prevalencia oficial de diabetes en la población adulta reportada a la Organización Mundial de la Salud está entre un 7 y un 8%. Es decir que en Colombia hay alrededor de 20 millones de personas con exceso de peso, 3 a 4 millones con diabetes y 1.5 millones con hipertensión. Más o menos 11 millones de colombianos tienen por lo menos una enfermedad crónica. Y son ellos los más vulnerables a las complicaciones por el coronavirus causante de esta pandemia. Sí, nos encontró con la guardia abajo. Nos encontró con exceso de peso, nos encontró a muchos obesos, hipertensos. Son un problema muy serio, es esa nueva epidemia. Se considera a nivel del mundo que 70% de las muertes están en relación a las enfermedades crónicas. Las 4 principales enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias, tienen 4 factores de riesgo en común: el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, una alimentación poco saludable y la inactividad física, factores prevenibles. Y aunque el país ha hecho un esfuerzo para hacerle frente a esta situación con diferentes estrategias, como una ley de hace más de 10 años que define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles como prioridad de salud pública y de interés nacional, la realidad es otra. ¿Es la salud una prioridad? Yo creo que no lo ha sido, ¿sí? Habiendo sido tantos años funcionario del gobierno en el tema de salud, la prioridad 1A no ha sido la salud. Hay otras prioridades como la guerra, ¿sí? Y estando uno en los niveles directivos, uno tiene que arañar y luchar recursos en todos los gobiernos, en todos lados, para las acciones de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad.
La falta de inversión en promoción y prevención hace que los factores de riesgo físicos se concentren en los más vulnerables desde el punto de vista social. Me parece muy triste también que esto afecte más a las personas más pobres, porque no suficientemente con no tener uno que estar batallando para educar a sus hijos, para alimentar a sus hijos, para vestirse, para pagar el arriendo, y encima viene la obesidad con la diabetes, con la hipertensión, con la enfermedad coronaria, pues empeora todo. Uno tiene que estar todos los días pensando, pues madre, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Se muere por la condición que tiene y la pandemia, o se muere de hambre. Y que esté uno solo, listo. Pero ya con dos personas que dependen de uno es difícil, es bastante difícil. Y es que las decisiones en salud, por ejemplo, sobre lo que comemos, no solo dependen de lo biológico, también del entorno, la crianza, la cultura, la publicidad, la educación y, sin duda, del más determinante de todos los factores, la pobreza. Revisemos la coca del almuerzo de la señora que va a hacer el aseo y de la doctora o del doctor. ¿Sí? La coca del almuerzo de la señora que va a hacer el aseo es arroz, papa y de principio pasta. La coca de la doctora del almuerzo, para decirlo así muy coloquialmente, es salmón y puede ser pasta o puede ser una ensalada o puede ser arroz. ¿Tuvieron ellas oportunidad de elegir la doctora o el doctor? Sí. La pandemia deja al descubierto esta realidad a la que nos habíamos acostumbrado, que la salud también tiene estratos, varias caras de un derecho fundamental. El derecho existe en el papel, pero en la realidad no. Porque es que el derecho a la salud aquí lo confundimos con tener un carnet y que con ese carnet te den una consulta y que con la consulta te den una fórmula de medicamentos. Aún ese acceso está limitado, pero toda esta otra concepción de la vivienda, de la alimentación, que es importantísima, en eso yo digo que en Colombia estamos lejos de que sea efectivo el derecho a la salud. A partir del momento en que me quedo sin empleo y dejo de pagar el seguro, pues me quedo automáticamente sin ese servicio. Me he sentido bien, afortunadamente. La EPS me funciona bien, no he tenido problemas con ellos. Y como si fuera poco, la salud de nuestro país, a diferencia de otros, también ha sido una víctima poco visible del largo conflicto armado. 8.056.993 desplazamientos forzados, 10.421 lesiones personales físicas, 11.738 minas antipersonal, 565 trabajadores de la salud asesinados, 346 ataques a la infraestructura sanitaria en por lo menos 100 municipios afectados. ¿Quién vuelve a dormir tranquilo si le han desaparecido a un pariente, o a un vecino, o a un amigo? ¿Qué mujer vuelve a ser la misma después de que tiene una violación sexual en el curso de este conflicto? Y así podríamos seguir. Entonces hay un impacto muy grande sobre la calidad de la vida, la tranquilidad de la vida, la felicidad de la vida. Y esto casi nunca se habla. Y no hay que ir muy lejos en la historia para darnos cuenta cómo el conflicto armado que no termina convierte un problema de salud pública en uno de orden público. En el Putumayo, las disidencias de las FARC al principio de la pandemia amenazaron que al que diera positivo para coronavirus lo mataban. Líderes sociales y sabedores ancestrales también asesinados. ¿Se puede tener una población saludable y preparada para una crisis como la actual? Cuando además los que están a cargo de atenderlos no tienen las condiciones adecuadas desde seguridad hasta temas laborales para desarrollar su labor. Así que ahora le pregunto a usted, ¿qué tan saludables somos los colombianos? Un llamado enérgico a todos los países que debemos invertir en salud pública. Ojalá salgamos como una sociedad más tolerante, más incluyente o inclusiva. La esperanza de generar una sociedad mucho más solidaria, mucho más justa, mucho más equitativa. Yo hoy en Colombia tengo eso clarísimo, que sin paz no hay salud y sin salud no puede haber paz. Mientras muchos confían en que esta crisis por fin vuelva a la salud una prioridad a todo nivel, Javier seguirá llevando la pandemia y sus enfermedades tranquilo, con la esperanza de volver a ver a sus amigos como lo hacía antes. Mientras tanto, María del Pilar continuará en la lucha diaria, más que por controlar la diabetes, por sobrevivir.
queda claro que cuando hablamos de salud nos referimos a un concepto más amplio, más complejo, más allá de un diagnóstico clínico, en el que influyen determinantes sociales, económicos, medioambientales e incluso el conflicto. El doctor Henry Gallardo es el director de la Fundación Santa Fe. Es especialista en administración de salud y conoce muy de cerca las necesidades y las patologías de los colombianos cuando buscan atención médica. La doctora Fernanda habló con él. Doctor Gallardo, bienvenido al proyecto Es Colombia. Usted tiene diferentes miradas de lo que está pasando, médico, administrador y líder de una de las instituciones referentes del sector salud en el país. ¿Qué aprendizajes cree que nos deja hasta el momento la pandemia sobre la salud de los colombianos? Uno de los más importantes es que tenemos que entender los riesgos y que tenemos que actuar preventivamente y proactivamente para protegernos como individuos. Al hacer eso, cuidamos nuestra salud, pero además cuidamos la salud de los demás. ¿Y cuáles son las lecciones para los tomadores de decisiones? Yo creo que es un lindo momento para revisar lo que se ha hecho en el pasado. Hay cosas muy buenas que ha logrado el país, pero hay brechas. Y esas brechas hay que cerrarlas. Y qué lindo que de manera abierta, tranquila, colectiva, miráramos cuál es el plan de mejoramiento tanto de la salud de los colombianos como de los sistemas de salud que están detrás de ellos para ayudarles. Precisamente usted menciona las brechas. Quedaron al descubierto con esta pandemia. Uno de los temores es que aumenten. ¿Qué hacer para que esto no suceda y por el contrario demos pasos hacia adelante? Salud debe ser siempre parte de la solución. Salud promueve mayor competitividad, mayor productividad, mayor desarrollo social. Y en la medida en que toda la sociedad entienda que salud es prioritario, vamos a lograr más cosas, nos vamos a habilitar para ser mejores como sociedad. En ese sentido es absolutamente crítico que esta etapa de aprendizaje nos lleve a entender que hay que cuidar del sector salud y que nosotros tenemos un rol en nuestro autocuidado. Usted lo menciona, hacer de la salud una prioridad. ¿Qué se necesita para que pase del papel a la realidad? Parte de lo que sucede, Fernanda, es en donde ponemos los énfasis. El énfasis hoy y a futuro tiene que ser sobre la calidad de la atención, sobre un acceso equitativo, sobre un acceso oportuno y rápido. Parte de lo que ha sucedido en Colombia es que pusimos las prioridades al revés. Nos preocupamos por el dinero primero, antes que por la calidad de la atención. Y eso hay que empezar a darle la vuelta. Pensando con el deseo, ¿qué quisiera usted que le dejara esta pandemia a la salud de los colombianos? Yo creo que la salud tiene que seguir siendo cada vez más integral, más completa, centrada en las personas, Fernanda. De manera idealista, yo sueño con que la salud dé un giro de 90 grados y nos centremos en trazar los individuos y acompañarlos en el cuidado a lo largo de su vida, sobre cómo prevenir, cómo actuar mejor, cómo acceder a tratamientos cuando se requieran. En la medida en que hagamos mucha más prevención y más protección, la salud además va a ser menos intensa en los hospitales y en los centros ambulatorios. Y eso es lo que deberíamos buscar idealmente. Doctor Gallardo, ¿cuál es su mensaje para los colombianos? Claramente todos hemos entendido lo importante que es tener referentes de salud que nos cuidan en el momento en que estamos a riesgo. Ese gran cambio cultural que se está dando es la mayor oportunidad que tenemos para volver a poner la salud en el sitio que le corresponde. Y es al lado de la educación en primera instancia. Allí es donde tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos brinda la pandemia. Claramente los cambios culturales deben arrancar por el cambio en las personas. Las personas en la medida en que entiendan que deben hacer ejercicio, deben nutrirse, deben cuidar el ambiente, deben interactuar con personas en sana convivencia, deben promover la diversidad y aceptarla, deben pensar en tratar amablemente a los otros. Eso es salud. Y en esa medida, con esa forma integral de verla, es que vamos a lograr cosas grandes en acceso a mejor salud, en lograr mejores desenlaces en salud.
Que se escuche ese llamado, doctor Gallardo. Definitivamente los colombianos merecemos tener una mejor salud y eso se logra con colaboración, como usted lo ha dicho, solidaridad y empatía. Además contamos con el recurso más importante de todos, el talento humano. Gracias por esta entrevista. Fernanda, gracias. Es un privilegio conversar contigo y creo que una invitación adicional es que tenemos una oportunidad lindísima para seguir empujando el país hacia adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Este no es el momento de hablar de incertidumbres o debilidades. Este es el momento para pararnos en nuestras fortalezas, que son muchísimas, y seguir adelante. Atención integral, mayor inversión en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad. Ahí se resume la principal tarea que debe emprender el país en materia de salud. Ahí está la mejor cura para los colombianos y el mejor ahorro para que el sistema de salud no colapse. Así es, doctora Fernanda, muchas gracias. Los esperamos mañana en un nuevo capítulo de este especial El Proyecto es Colombia. Buenas noches.